Pichincha Universal. Son las 8:39. En las últimas horas circuló un documento que lo denominan Manifiesto de Quito, que fue leído por estos señores de un portal, ¿no? De un portal que se denomina La Posta, aquellos que dicen que indio encontrado, indio preso. Y lo han circulado y involucran en este posible documento a varias personalidades, a varios dirigentes de colectivos ciudadanos y dirigentes políticos en un plan para desestabilizar el país y dar un golpe de Estado. Hay un manifiesto, como digo, y también obviamente está ahí mencionado, ¿no? Mencionado la Asamblea Nacional Ciudadana. Pablo Iturralde es justamente el coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana. Le saludamos para que aclare esta situación denunciada por este portal. Bienvenido, Pablo. Washington, Yesenia, buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de este, siempre, no dejaré de decirlo nunca, este importantísimo medio para que efectivamente la ciudadanía, las organizaciones sociales y quienes cuestionan al gobierno podamos de alguna manera emitir nuestra opinión. Evidentemente esta información trasladada por estos señores, y se les puede llamar como tales, es una información absolutamente falsa. Es decir, no hay tal documento en términos de un documento como lo presentan ellos en un video, que supuestamente es un documento oficial o un documento de la Revolución Ciudadana o de organizaciones sociales. No hay ningún plan de golpe de Estado, ¿sí? Lo que ha habido en este país, vale la pena decir, no es ningún tipo de conspiración, sino que lo que hay efectivamente es un cuestionamiento de más del 80% de la ciudadanía a un gobierno que no responde efectivamente a las demandas ciudadanas y que está destruyendo el país en todo nivel, en seguridad, en los derechos sociales, en los derechos económicos, en los derechos políticos, etcétera. Y seguramente si se le pregunta a la mayoría de la población no quiere este gobierno, lo cuestionó de manera radical. Y las manifestaciones que han habido por parte de dirigentes políticos, de dirigentes sociales, son manifestaciones en el marco de la Constitución. La Constitución establece mecanismos incluso para decir, señor, váyase a su casa o renuncie, o revocatoria del mandato, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos en este momento, y digamos es lo que yo quiero denunciar de manera tajante, son dos elementos. El primero, lo que tenemos es una persecución política. Y claro, me preocupa en términos personales, en términos familiares, nos preocupa como país, porque no soy la única persona, al final yo soy nombrado, o somos nombrados en un video. Hay otras personas que están detenidas, ¿sí? Hay otras personas que están exiliadas, hay otras personas a las cuales se les ha perseguido de manera en misericordia, efectivamente. Hay personas fallecidas, por no decir asesinadas, en el último levantamiento, ¿sí? Y sin embargo no se hace absolutamente nada. Entonces primero, no tenemos un Estado de Derecho que efectivamente garantice los derechos de la población. Y segundo, se trata claramente de un acto de persecución política y de un acto burdo, ¿sí? De utilización, porque lo que me preocupa a mí personalmente, más que la palabra de estos tipos, por decirlo de alguna manera, que viven de pautas, que viven de quién les paga, responden a quién les paga, ¿sí? Lo que me preocupa es que ellos dicen claramente que se trata de una investigación fiscal. Y entonces, si es que es una investigación fiscal, si es que es un documento de un proceso fiscal, ahí hay varias preguntas. Primero, ¿cómo así tiene la posta, sí? O estos tipos, este señor Boscán y el otro, ni siquiera me acuerdo, Vivanco me parece que es, ¿sí? ¿Cómo así tienen un documento de una investigación fiscal supuestamente reservada? Claro. ¿Sí? Eso contamina la prueba, eso prácticamente evidencia que, digamos, lo que hay es una especie de contubernio entre las autoridades de la Fiscalía y, por otro lado, en este caso, estas dos personas, castigado por el COIP, ¿sí? Porque es castigado por el COIP. Podemos después referirnos justamente a los artículos, bueno hacerlo, a los artículos que tienen que ver con estos elementos. Y en ese marco, digamos, la preocupación nuestra es una preocupación no solamente personal, es una preocupación por el país, porque no somos los únicos, ¿sí? Yo he dicho antes, o sea, yo tengo amigos, compañeros, Virgilio Hernández, Paola Pavón, Cristian González, que están detenidos en este momento. Hay otras personas que están detenidos. Tengo compañeros de organización política como Rafael Correa, como Jorge Glass, como otras personas que están perseguidas, que tienen un montón de juicios, ¿sí? Tengo amigos en el movimiento indígena, dirigentes indígenas con los cuales algunos de ellos no coincido, ¿sí? Que sin embargo están perseguidos. El día de hoy nomás tienen que asistir a la fiscalía varios de esos dirigentes indígenas, ¿sí? Ahora somos nosotros también. Entonces, ¿qué viene después? Es una vil persecución montada a través de una utilización burda
de la Fiscalía, de la Justicia, de los jueces, ¿sí?, en contra de quienes cuestionan, en este caso, al gobierno nacional y de quienes tenemos críticas a este gobierno justamente por lo que siente el conjunto de la ciudadanía, porque no se han respetado los derechos, porque se ha hecho tabla rasa del país, porque se está destruyendo la economía nacional, etcétera, digamos. Ese es el problema de fondo. Pablo, pero ¿este documento existe o no existe? ¿Salió de las filas de la Revolución Ciudadana, de la Asamblea de Pueblos? ¿De dónde salió? Si es que existe, porque el contenido, de acuerdo a lo que han indicado estos dos periodistas, el contenido es considerado grave por la Fiscalía. Yesenia, ese documento existe, de lo que yo conozco a través del mismo video de Boscán y de Vivanco, ¿sí?, en un Facebook, en una cuenta de Facebook personal. De la hija de un ex embajador. De la hija de un ex embajador, dicen ellos, sí. Personas a las cuales personalmente yo no conozco siquiera. De apellido Villagómez, sí, me parece. No es un documento que yo ni siquiera ha circulado a través de WhatsApp, a través de ese tipo de cosas. Es un documento que entiendo, lo escribió una persona y que es de responsabilidad de una persona en particular y que es simplemente la opinión de una persona, donde establecen mecanismos incluso, vuelvo a decir, se reparten responsabilidades constitucionales. Porque ahí lo que está planteando son mecanismos constitucionales para buscar una salida a este país. Vean lo que pasa en este momento, ¿sí? Tenemos un gobierno totalmente cuestionado por más del 80% de la población. Tuvimos un levantamiento de prácticamente de 2 semanas, que poquito más y el gobierno efectivamente caía, ¿sí? Tenemos este momento un gobierno sin ningún tipo de autoridad. No puede gobernar absolutamente nada. Presenta una ley, ha sido rechazada. Presenta otra ley que es igualita a la anterior, recortada, una réplica de la anterior, violatoria de derechos, ¿sí? Seguramente va a ser rechazado igualmente por la Asamblea Nacional. En esas condiciones, discúlpeme, hay muchas personas que pueden haber publicado muchas cosas en el Facebook. Y esto lo quiero decir para salvar la responsabilidad o para salvar a estas personas que han publicado esto, que no sean perseguidas, que también me preocupa, ¿sí? Entonces, no existe tal documento como un documento oficial de la Asamblea Nacional Ciudadana ni de la Revolución Ciudadana. Y segunda cosa, no existe ningún plan, absolutamente ningún plan aquí de golpe de Estado. Lo que existe es defensa de derechos, lo que existe es el ejercicio de los derechos, incluido el derecho a la resistencia. ¿Usted teme que con la difusión de ese tipo de noticias, de este supuesto documento, se preparen más detenciones, allanamientos, etcétera? Es que lo que está detrás, creo yo, es eso. O sea, por un lado, es interesante comprobar que cada vez que el gobierno presenta un paquetazo, bajo la forma de determinado tipo de medidas económicas, como fue antes el decreto de incremento o liberalización del precio de los combustibles, o bajo la forma de leyes, ¿sí?, inmediatamente lo que crea es un escándalo político, para esconder lo que está detrás, para esconder la afectación justamente que se quiere hacer a las economías de las familias ecuatorianas, particularmente de sectores populares y de sectores medios. Hoy día sucede lo mismo. Presentan nuevamente una ley económica urgente, una nueva ley económica, ¿sí?, que vuelvo a insistir, es una especie de réplica de la ley anterior, ¿sí? Es una ley que lo que busca es fundamentalmente continuar perdonando, eliminando impuestos a los ricos, mientras se plantean y se incrementan impuestos a los pobres y a los sectores medios. Pongo un ejemplo concreto: el impuesto a los planes de telefonía celular va a significar $100 millones, ¿sí?, que el gobierno va a recabar. ¿De dónde salen esos 100 millones, Yesenia? Salen del bolsillo de las familias del Ecuador, salen del bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? Mientras por otro lado se eliminan impuestos o se le perdona la glosa de 112 millones a Claro, ¿sí? Entonces, en el marco de esta aplicación de este tipo de medidas, inmediatamente meten un escándalo. Y esto, digamos, para causar un efecto mediático, dice usted. Para generar un efecto mediático, es el primer elemento, pero además es un elemento que lo que pretende es descabezar, en este caso, a las organizaciones sociales, a los colectivos ciudadanos, que hemos estado poniendo la cara respecto justamente al cuestionamiento a las políticas del gobierno, ¿sí?, en función de seguramente amedrentar, en función de que no exista cuestionamientos al gobierno. Vuelvo a insistir, somos un montón de gente ya en este momento. Son dirigentes indígenas, somos dirigentes sociales, son dirigentes políticos que están siendo perseguidos, que están detenidos, a los cuales no se les respeta ningún tipo de derechos. Y el funcionamiento, la estrategia es la misma: deslegitimación a través de los medios, linchamiento mediático, y por otro lado les cae una justicia burda, manipulada,
a través de la Fiscalía o a través de jueces. ¿Y pero qué corresponde entonces, Pablo, ante este estado de indefensión en el que se encuentra, según sus propias palabras, la sociedad ecuatoriana? ¿Qué corresponde? Y sería bueno que retomemos esta posible sanción que usted dijo que hay en el COI para la utilización dolosa de documentos que supuestamente son partes de un proceso penal. El artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, establece claramente que para lo que son investigaciones, la reserva de investigaciones de la Fiscalía, ¿sí?, que se hacen además sin perjuicio de los derechos de las personas investigadas. A mí se me está investigando aparentemente, según lo que dicen este par de tipos de la pauta, ¿sí? Se me está investigando, sin embargo yo no tengo ningún tipo de conocimiento. Y ese mismo artículo establece que cuando se divulguen o filtren información o documentos de la supuesta investigación de la Fiscalía, que atenten, además, porque atentan, eso es lo que buscan hacer, atentar contra el honor de las personas, ¿sí?, atentar contra el buen nombre. Artículo 66 de la Constitución de la República, numeral 18, ¿sí? Cuando suceda eso, serán sancionados de acuerdo al Código Integral Penal. Y ahí se habla fundamentalmente de dos figuras que están en el Código Penal. Por un lado, la figura de la calumnia. Eso está en el artículo 182 y en el artículo 368 del Código Penal, que establece prisión de 6 a 2 años, por si acaso, de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Sí. Y por otro lado está una medida menor, digamos, que está catalogada como contravención, que es concretamente la injuria, que está en el artículo 396. Entonces, nosotros en este marco queremos establecer fundamentalmente, o queremos plantear 3 cosas de manera muy clara, ¿sí? La primera, responsabilizar al gobierno. Esto es una persecución política, es una burda utilización de la Fiscalía y de los jueces para seguir persiguiendo políticamente a quienes cuestionan al gobierno, ¿sí? Responsabilizamos, por tanto, de nuestra libertad, de nuestros derechos, ¿sí? Responsabilizamos incluso de nuestra vida, ¿sí?, al gobierno nacional, y responsabilizamos de lo que pueda pasar incluso a nuestras familias. La segunda cosa, queremos alertar a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ¿sí?, porque sobre este tipo de temas no he escuchado muchas cosas de los organismos de derechos humanos. Han hablado de otros temas, pero del tema de la persecución política que está viendo en el Ecuador, prácticamente no hay una sola palabra. Señores, ya es hora de que tomen cartas en el asunto, ¿sí? Yo quiero recordar aquí un poema incluso que supuestamente es de Bertolt Brecht, y no es realmente de Bertolt Brecht, es de un pastor de una iglesia evangélica alemana, ¿sí?, que dice justamente que primero vinieron por los dirigentes políticos, después vinieron por los dirigentes indígenas, después vinieron por los dirigentes sociales. Cuando vayan por ellos, capaz que es demasiado tarde, como dice efectivamente el poema. Y la tercera cosa, queremos advertir y queremos decirle al país, al conjunto de la ciudadanía, no nos van a amedrentar. No lo han hecho, no lo van a poder hacer, porque somos gente que tenemos una trayectoria de toda la vida, de compromiso y de servicio con la gente, de compromiso y servicio a los derechos, de compromiso y defensa de la patria, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí?, aunque sea desde la cárcel si es necesario. Pero vamos a mantener una línea que es una línea de conducta, es una línea de vida, es un estilo de vida para nosotros esto, que es un compromiso efectivamente con el país y un compromiso con los sectores populares. ¿Qué van a hacer si la cosa se vuelve más complicada y en efecto empiezan procesos penales a raíz de este documento? Habrá que responder en términos legales, que es absolutamente necesario. Sin embargo, tengo que decirlo, desconfiamos absolutamente del proceso, del debido proceso. Aquí no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, insistimos en eso. Vuelvo a insistir, hay personas que están detenidas sin pruebas. El caso último, insisto en estos elementos de Virgilio Hernández, el caso último de Paola Pavón, el caso de Cristian González. Y en el caso de Paola Pavón, sí, los mismos periodistas de La Posta han hecho notar que no les permitieron verla en la clase de Atacunga, ¿no? Digamos, a ellos no existe ninguna prueba más que determinado tipo de publicaciones en no, pero ellos en redes sociales. Y entiendo que el gobierno no les permitió verle a la prefecta en la cárcel de Atacunga. Claro, pero es parte justamente de la violación de derechos, de que no existe el debido proceso, porque lo que se pretende es callar, es linchar mediáticamente, bloquear cualquier posibilidad de que nosotros aclaremos las cosas, de que los perseguidos aclaren las cosas, de que las víctimas puedan hablar, y al mismo tiempo, con una justicia, una fiscalía y una justicia manipulada, meternos a la cárcel efectivamente. Vea, esto no va a durar toda la vida, esto se va a revertir en algún momento, y por supuesto que van a haber procesos de investigación de otra naturaleza, cuando la justicia sea independiente, cuando la ciudadanía puede efectivamente ejercer derechos. Entonces, no jueguen con el país, no jueguen con los derechos de las personas, ¿sí? Porque aquí, situaciones como las que se dieron en octubre, se pueden volver a dar.
muy probablemente se van a volver a dar. El gobierno no tiene capacidad de manejar la economía de este país, ¿sí? Y se va a volver a dar seguramente un levantamiento social en este país, sea producto de un nuevo paquetazo económico impuesto por las políticas del Fondo Monetario Internacional, o sea producto de que, como no tienen ninguna capacidad de manejar la economía estalle. Ya tenemos indicadores alarmantes a nivel de la economía. Indicadores que tienen que ver con la liquidez económica, con la balanza de pagos, con la cantidad de dólares en la economía nacional, o problemas que tienen que ver con la falta de recursos fiscales. Ahora mismo no tienen dinero prácticamente para pagar los décimos que corresponden en diciembre, ¿sí? Y es producto de un absoluto manejo irresponsable, simplemente para favorecer a los grandes banqueros y a los grandes empresarios a nivel de la política económica del país. Entonces van a volver a haber situaciones efectivamente de reacción social. Y va a llegar un momento en que esto cambie. Y cuando esto cambie, vamos a ver efectivamente, vamos a tener un ejercicio efectivamente de los derechos y una justicia seguramente transparente. Y vamos a poder efectivamente hacer lo que tengamos que hacer. Yo estoy pensando, ¿sí? Y lo voy a hacer, de ir por un lado a la fiscalía a pedir información respecto a si me están investigando o no. Si me niegan información, están violando mi derecho a poderme defender. Tienen que comunicarle, ¿no? Claro, es que es así. Segundo, voy a presentar una denuncia contra estos tipos, ¿sí? Porque están poniendo no solamente en riesgo mi situación personal familiar, sino que están jugando con mi honor, que es un derecho consagrado en la Constitución. Voy a poner una denuncia para que den una respuesta. ¿Cómo así manejan este tipo de documentos? ¿Cómo así dicen todo lo que dicen? Que se hagan por lo menos responsables, ¿sí? Y vamos a mantener, por supuesto, una línea de organización con los sectores sociales y de defensa de los derechos y de defensa de la patria. Muy bien, gracias. Gracias a Pablo Iturralde. Él es el coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana que estuvo en los micrófonos de Radio Pichincha Universal. Muchas gracias por estar acá y con esto nos despedimos, amigos. Les agradecemos por su sintonía, que disfruten del resto del día. Bueno, antes de despedirnos, les quiero insistir a toda la gente que está conectada que ya viene el programa En la Oreja, participación ciudadana, comentarios, buena música. Los jueves ponemos buena música en el programa En la Oreja y consecuentemente estaremos ya con ustedes en los próximos minutos. Y ya volvemos, amigas y amigos.